La clasificación de los animales es muy compleja e incluye a muchos pequeños animales no visibles a simple vista y muy desconocidos. Debido a la enorme diversidad de estos grupos, vamos a hablar solo de los filos o tipos de animales más abundantes y conocidos en el planeta. Filum Porífera. El nombre de poríferos hace referencia a los innumerables poros que existen en la pared del cuerpo de las esponjas. Los poríferos o las esponjas son los animales más sencillos, no poseen verdaderos tejidos ni órganos y carecen de sistema nervioso. Todos ellos son animales acuáticos, marinos o de agua dulce, y sésiles, viven fijos a rocas o algas. El cuerpo de las diferentes especies de esponjas es variable, puede tener forma de saco, de copa o ramificada. Las esponjas son animales filtradores. A través de los poros entra el agua al interior del cuerpo del animal, y allí la esponja filtra la materia orgánica que se encuentra en suspensión en el agua y así se alimentan. Las células encargadas de capturar la materia en suspensión se llaman coanocitos. El agua ya filtrada sale al exterior a través de un orificio mayor denominado ósculo. Debido a su forma de alimentación, todas las esponjas necesitan vivir en aguas tranquilas para poder capturar las partículas del agua. Poseen un esqueleto sencillo, formado por unas espinas microscópicas denominadas espículas. Estas espículas pueden ser de diferente composición, de carbonato cálcico, comúnmente llamadas calcáreas, de sílice o fibras de espongina. Un ejemplo de esta última es la esponja de baño. Las esponjas poseen reproducción asexual y sexual. Se reproducen asexualmente por gemación o fragmentación. Cuando se reproducen sexualmente, la fecundación es externa. Actualmente, los porífera incluyen a unas 5000 especies. Las esponjas se clasifican según la composición química de su esqueleto. Si presentan espículas calcáreas, se denominan esponjas calcáreas. Si presentan espículas de sílice, se denominan esponjas silíceas. Si presentan espículas de espongina, se denominan desmosponjas. Filum Nidario. Los nidarios, también llamados celentéreos, son animales con simetría radial, es decir, que su cuerpo puede dividirse mediante diferentes planos en partes iguales. Son animales acuáticos, bien marinos como las medusas, anémonas o corales, o de agua dulce como la hidra. Los nidarios presentan dos formas, la forma de pólipo y la forma de medusa. La forma pólipo es la fase asexual y vive fija al fondo del mar. Tienen forma de saco, en cuya parte superior aparece la boca, que también actúa como ano, y que se halla rodeada de tentáculos. El ejemplo más claro es la anémona. La forma de medusa posee vida libre y cuenta con reproducción sexual. Tiene forma de sombrilla y cuenta con un orificio que hace la función de boca y ano. Se abre en la parte inferior de la umbela y también se halla rodeada de tentáculos. Es como un pólipo al que se le ha dado la vuelta. Sin embargo, no todos los nidarios poseen ambas formas. La mayoría de los nidarios poseen unas células especializadas denominadas nidoblastos o nematocistos, que son células urticantes que por el contacto inyectan veneno y que les sirven como defensa o para paralizar y matar a sus presas en el caso de las especies depredadoras. Dependiendo de las especies de nidarios, la reproducción puede ser sexual, asexual o alternante. En el caso de los nidarios, que presentan fase pólipo y fase medusa, tiene lugar la denominada reproducción alternante, es decir, que alternan la reproducción asexual o fase pólipo con la reproducción sexual, fase medusa. Actualmente se conocen más de 10.000 especies de nidarios y se clasifican según predomine la fase pólipo o medusa. Si presentan fase pólipo y medusa, pertenecen a la clase de los hidrozoos. Si predomina la fase medusa, pertenecen a la clase de escifozoos. Si presentan solo fase pólipo, pertenecen a la clase de los anthozoos. Filum Platelminthe. Los platelmintos son los llamados gusanos planos. Se llaman así porque tienen el cuerpo aplanado. No poseen esqueleto, carecen de apéndices locomotores y tienen un aparato digestivo incompleto, o sea, carecen de ano. Existen platelmintos parásitos como las tenias, que son parásitos intestinales en el ser humano y otros animales, ocasionando enfermedades.
Pueden alcanzar varios metros de longitud y se agarran a la pared del intestino mediante su cabeza, gracias a que posee ganchos y ventosas. Sin embargo, otros platelmintos son especies de vida libre y que podemos encontrar en nuestros ríos. Son de pequeño tamaño y apenas sobrepasan algunos centímetros de longitud. El platelminto de vida libre más frecuente en nuestros ríos es la planaria. Poseen un sistema nervioso formado por un par de ganglios anteriores, con cordones nerviosos longitudinales, que abarcan todo su cuerpo. Los organismos dentro del filum Platelminthe presentan reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual se da mediante la fragmentación, debido a que tienen una alta capacidad de regeneración de tejidos. Y la reproducción sexual es algo compleja, ya que los organismos pueden desarrollarse bien masculino o femenino dependiendo de las condiciones en las que quieran reproducirse. Pueden producir gametos masculinos o femeninos y pueden realizar la autofecundación. Filum Nematoda. Los gusanos redondos, que también pueden ser llamados nemátodos, son una especie de gusanos que tienen un cuerpo redondo y largo. Son gusanos que pueden variar en longitud desde varios milímetros hasta 2 metros. Los gusanos redondos son comunes de encontrar en los países tropicales cálidos. Los niños son más a menudo afectados que los adultos, ya que este filum se caracteriza por tener ejemplares parásitos. Los nemátodos son organismos que viven en el agua, aunque también pueden vivir en la superficie. Son gusanos nematelmintos, que tienen un sistema digestivo que ocupa la mayor parte de su cuerpo. Una de las características más destacables de este filum es que tienen un tubo digestivo completo con boca y ano. El nemátodo más común que afecta a los cultivos es el nemátodo nodulador Meloidogine incógnita. Este filum también presenta reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual se da mediante partenogénesis. En la reproducción sexual es bastante fácil diferenciar al macho de la hembra, ya que presenta un claro dimorfismo sexual, a pesar de que algunas especies pueden ser hermafroditas. Filum Annelida. Los anélidos son gusanos cilíndricos segmentados. Presentan simetría bilateral. Son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Están desprovistos de apéndices articulados y se desplazan mediante contracciones coordinadas de los músculos. Muchos de ellos poseen unos filamentos denominados quetas o sedas que se utilizan para su clasificación. Entre los anélidos existen los que viven en tierra firme, como la lombriz de tierra, en agua dulce, como las sanguijuelas, o en el mar, como las gusarapas o los nereis. También entre los anélidos existen formas de vida libre y especies que viven fijas al fondo del mar, a las rocas o incluso a otros animales. Algunos, como la sanguijuela, son parásitos de los mamíferos. Su tamaño puede oscilar entre 1 milímetro y 1 metro. El cuerpo de los anélidos se caracteriza porque está formado por una sucesión de anillos o segmentos. Por eso les llamamos gusanos segmentados. No es fácil distinguir partes en el cuerpo de un anélido. Si tomamos como ejemplo a la lombriz de tierra, veremos que está formada por una sucesión de anillos, con un extremo más delgado por donde se abre la boca y otro más grueso donde se abre el ano. También se puede observar una zona más gruesa, que corresponde al clitelo, que es donde se deposita la puesta de huevos, que posteriormente se dejará en el suelo. Aunque existen anélidos unisexuales, la mayoría son hermafroditas, poseen fecundación interna y son ovíparos. Filum Mollusca. El término molusco significa animales de cuerpo blando. Además, son animales con simetría bilateral. La mayoría poseen un exoesqueleto de carbonato cálcico denominado concha. Actualmente son el grupo de animales más numeroso después de los artrópodos. Poseen el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, pie y masa visceral. En la cabeza se hallan los órganos de los sentidos que les sirven para explorar el medio. El pie puede servir para moverse, como en el caso de los caracoles, para escarbar, como en el caso de la almeja, o para atrapar otros animales, como los pulpos. En la masa visceral es donde se encuentran la mayoría de los órganos. A su vez, la masa visceral está cubierta por el manto, que es el encargado de fabricar el exoesqueleto o la concha. La mayoría poseen sexos separados. Una excepción serían los caracoles, que son hermafroditas.
Un mismo individuo posee ambos sexos y puede actuar como macho o hembra. La fecundación es interna y son ovíparos, es decir, que nacen a partir de un huevo depositado en el exterior, sobre las plantas o en el agua. Las personas que estudian a los moluscos se llaman malacólogos. Los moluscos se clasifican según el número de conchas, como te explicaré a continuación. Un molusco de una concha externa pertenece a la clase de los gasterópodos. Los moluscos que presentan dos conchas o valvas pertenece a la clase bivalvos. Un molusco sin concha externa visible pertenece a la clase de los cefalópodos. Un molusco con 8 conchas articuladas pertenece a la clase poliplacóforos. Un molusco con concha tipo colmillo de elefante pertenece a la clase escafópodos. Filum Artrópoda. Los artrópodos son animales con simetría bilateral. Poseen un esqueleto externo, exoesqueleto, fabricado de un polisacárido glúcido llamado quitina. Este esqueleto les permite ser fuertes y resistentes. Además, los artrópodos poseen patas articuladas, aunque su número varía según la clase de artrópodo. Viven en todos los medios, ya sea terrestre, acuático y aéreo. Los artrópodos tienen el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Sin embargo, en cada clase de artrópodo, estas divisiones del cuerpo varían, porque algunos grupos, la cabeza se haya fusionado con el tórax, formando un cefalotórax, como en los crustáceos y los quelicerados. En los insectos, sin embargo, se aprecian claramente las 3 divisiones corporales. La mayoría de los artrópodos poseen sexos separados. Hay individuos machos e individuos hembras. La fecundación es interna y son ovíparos. Los artrópodos se dividen en 4 grupos, dependiendo de los pares de patas que tengan. Los artrópodos con 3 pares de patas pertenecen a los insectos. Los artrópodos con 4 pares de patas pertenecen a los quelicerados. Los artrópodos con 5 pares de patas pertenecen a los crustáceos. Y los artrópodos con más de 6 pares de patas pertenecen a los miriápodos. Filum Equinodermata. Los equinodermos son animales con simetría radial, es decir, que las partes del cuerpo están situadas alrededor de un centro. Los equinodermos poseen placas calcáreas de carbonato cálcico, articuladas entre sí, como en las estrellas de mar, o soldadas formando un caparazón, como en los erizos marinos. Sobre estas placas, en los erizos, se insertan las púas o espinas, que son las que le dan el nombre al grupo, equinodermo, que significa piel cubierta de espinas. Viven exclusivamente en el medio marino. La forma del cuerpo es variable, puede ser estrellada, como en las estrellas y ofiuras, globosa, como los erizos, alargada, como las holoturias, o ramificada, como los lirios de mar. Todos los equinodermos poseen un sistema ambulacral, una especie de sistema circulatorio con unas prolongaciones que salen al exterior y se denominan pies ambulacrares. Gracias a estos pies ambulacrares pueden desplazarse. Son organismos unisexuales y la fecundación es externa. Son ovíparos. Los equinodermos comprenden unas 6000 especies. Una buena manera de clasificar a los equinodermos es a través de la forma de su cuerpo. Si presentan forma globosa, pertenecen a la clase de los equinoideos. Si presentan forma estrellada y son de aspecto delgado y frágil, pertenecen a la clase ofiuroideos. Si tienen aspecto robusto, pertenecen a la clase asteroideos. Si tienen forma alargada, pertenecen a la clase holoturoideos. Y si tienen forma ramificada con aspecto de planta, pertenecen a la clase de los crinoideos. Filum Chordata. El filo de los cordados abarca a un número amplio de animales, concretamente algunas formas de invertebrados y todos los animales integrantes en el grupo de los vertebrados. Este grupo tiene gran diversidad, adaptados a casi cualquier nicho ecológico y tienen una gran capacidad evolutiva y notables adaptaciones sobre todo al medio terrestre y acuático. Las características principales de los cordados son la presencia de una cuerda dorsal o notocordio. Todos estos animales presentan simetría bilateral, lo que quiere decir que puede dividirse en 2 partes iguales en un mismo plano.
Otra característica sería que poseen faringe perforada. Son hendiduras branquiales localizadas a ambos lados de la faringe y tienen dos funciones, la función digestiva y respiratoria. La característica más destacable dentro de este filum es que los organismos tienen todos los órganos y sistemas desarrollados y no carecen de ninguno. La reproducción de los individuos dentro del filum Chordata es exclusivamente sexual y el nacimiento se da mediante tres variantes. Puede ser vivíparos, ovíparos y ovovivíparos.